Buenos días, buenas tardes y buenas noches también, dependiendo de la hora que vean en este video. Bueno, en esta unidad vamos a hablar sobre la neoplasia, vamos a hablar sobre los tumores y su mecanismo por el cual se producen. Antes que nada tenemos que tener en cuenta que neoplasia es sinónimo de tumor, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser algo maligno, puede ser algo benigno o por supuesto puede ser algo maligno. ¿Por qué generalmente se genera un tumor o una neoplasia? Generalmente un tumor se genera a partir de una sola célula que va creciendo y va invadiendo a las demás células circundantes. Es decir, el origen de los tumores es monoclonal. Por eso que ahí dice crecimiento no de tejido, ¿verdad? A partir de una sola célula de origen monoclonal. De hecho, la palabra neoplasia significa número, y neo es nuevo, ¿verdad? Crecimiento de nuevo número de células, y que se origina a partir de una sola célula que empieza a replicarse descontroladamente cuando fallan los mecanismos que tienen que regular el ciclo celular. Por ejemplo, el P53 es uno de los mecanismos que regula el ciclo de vida de una célula. Cuando se produce una mutación justamente en el ADN o falla, digamos, ese P53, es lo que la célula, en vez de entrar en apoptosis, sigue viviendo y sigue dividiéndose, y eso es lo que genera la aparición de los tumores. Generalmente esta masa normal es diferente, estas células anormales son diferentes a las células normales, tienen una forma irregular, una forma diferente, estructura diferente, cuentan con más organelas o menos organelas, ¿verdad? Dependiendo sea el caso, y presentan totalmente una arquitectura diferente al resto de las células, ¿verdad? Tampoco tiene una buena coordinación del ciclo celular, o sea, se divide cuando quiere, no tiene, digamos, una regulación, un orden establecido en lo que se refiere al orden celular, y no está coordinado, o sea, no está regulado de acuerdo a las células normales, ¿verdad? Generalmente el origen de una neoplasia empieza con una lesión del ADN. De hecho, esto ocurre durante toda la vida. Una lesión del ADN se puede reparar. Si no se repara ese ADN que se lesionó, ahí es donde se genera una mutación. De hecho, que un tumor no es que se produce por una sola lesión, se produce por varias lesiones sucesivas. Es decir, no, los tumores no aparecen de la noche a la mañana. Lleva su tiempo para que una lesión tras otra vaya generando una mutación, ¿verdad? Y si esa lesión se repara, entonces la célula puede continuar su vida, y bueno, cuando llegue su tiempo de morir, va a morir por apoptosis de esa célula. Pero si la célula no genera reparación del ADN, si tiene un fracaso en la reparación del ADN, ahí es donde entramos en lo que es la mutación. Esas mutaciones, ¿qué es lo que hacen? Activan a unos oncogenes que están inactivos. Generalmente nosotros tenemos dentro unos genes llamados oncogenes, que se pueden activar, y son los que hacen que crezcan los tumores. Generalmente esos oncogenes pueden estar en forma latente, pero cuando se produce la activación es ahí en el cual se empieza a formar el tumor primario, por supuesto, ¿verdad? Y además de eso tenemos unos genes que suprimen el crecimiento de los tumores, que se oponen al crecimiento de los tumores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estas mutaciones estimulan a los genes promotores del crecimiento, pero inhiben, bloquean, inactivan a los genes supresores, ¿verdad? Entonces es como un dominó, un efecto dominó o un círculo vicioso. Es decir, se activa lo promotor y se inactiva lo supresor, ¿verdad? Entonces eso es lo que favorece a que se pueda generar una neoplasia, además de la alteración de la apoptosis, ¿verdad? Todo eso lleva a la formación de una neoplasia, es decir, a un tumor, ¿verdad? Que puede ser benigno y que luego puede convertirse en maligno, ¿verdad? No todos los tumores son malignos, hay tumores que son benignos y que se pueden reparar, que se pueden curar con tratamiento más rápidamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que llevan a una lesión del ADN? Generalmente, muchas veces tiene que ver con la genética, ¿verdad? O sea, nadie se puede dar cuenta en qué momento se produce el primer fallo
o en qué momento mutan los genes, ¿verdad? Nadie puede saber eso porque eso nadie es algo involuntario y nadie se va a dar cuenta que lo que ocurre dentro de su célula, pero existen factores que pueden llevar o acrecentar una lesión del ADN y por consiguiente las mutaciones. ¿Cuáles son esos factores? Generalmente los factores químicos, ¿verdad? Los tóxicos, como el tabaco, por ejemplo, y los agentes del medio ambiente, los gases, por ejemplo, gases del medio ambiente pueden generar, inclusive la contaminación ambiental hoy día se ve como un factor que aumenta las lesiones del ADN y por consiguiente las mutaciones que van a llevar a una neoplasia, ¿verdad? Por eso es que hay cada vez más cantidad de tumores, ¿verdad? Y de cánceres, ¿verdad? Mucho tiene que ver con la contaminación industrial del medio ambiente, la radiación, por supuesto, ¿verdad? La ultravioleta, los rayos del sol, por ejemplo, y las radiaciones emitidas por los rayos X también pueden generar, de hecho generan lesiones pequeñas, ¿verdad? Pero si esas lesiones se van sumando una tras otra puede llevar a una lesión importante y por supuesto generar una mutación dentro del genoma, ¿verdad? Dentro de los cromosomas. También pueden haber virus que generen lesiones preneoplásicas que van a llevar a una neoplasia. Tal es el caso del citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus del papiloma humano, el HPV, y por supuesto también el VIH, ¿verdad? El virus de la inmunodeficiencia humana también puede generar procesos preneoplásicos que pueden llevar a una neoplasia, ¿verdad? El caso del VIH, por ejemplo, produce un sarcoma que se llama sarcoma de Kaposi, ¿verdad? El sarcoma es una lesión neoplásica a nivel de los tejidos blandos y que se da sobre todo en los pacientes ya que tienen el estadio 4, es decir, el estadio de SIDA, ¿verdad? Porque el VIH es un estadio nada más de la enfermedad y el estadio 4 ya es cuando la enfermedad está avanzada y ya se produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, SIDA, ¿verdad? En ellos ya aparece una lesión neoplásica también llamada sarcoma de Kaposi. En el caso del HPV, el virus del papiloma humano, eso puede generar cáncer, tumores benignos que se pueden malignizar en los tejidos genitales, en el caso del pene, en el caso del cáncer de útero también, ¿verdad? Entonces son virus que pueden generar mutaciones y que después se pueden convertir en tumores, en primer lugar benignos y luego tumores malignos. ¿Qué característica tiene una célula tumoral? En primer lugar, son células inmortalizadas, no mueren. Es decir, generalmente una célula normal debería morir. Tiene su cantidad de días y tiene que morir y ser reemplazada por otras células nuevas que van a ser iguales a la célula que murió, ¿verdad? Estas células, ¿cómo se dice? No mueren. Por ahí viene, ¿cómo se dice? Le viene como el niño al dedo el dicho de hierba mala nunca muere, ¿verdad? Porque así mismo ocurre, ¿verdad? Son células eternas que viven y viven y viven y no mueren nunca, ¿verdad? Por ejemplo, una célula epitelial debería morir cada 7 días. Estas células viven muchísimo más que 7 días, por ejemplo, ¿verdad? Tienen proliferación autónoma, es decir, ellas independientemente no dependen de nadie para poder vivir, para poder reproducirse. Son como células extrañas que están en el cuerpo, no tienen ninguna relación con las diversas actividades metabólicas, o sea, no son regulados por nada, ellas se autorregulan a sí mismos, son independientes del resto del cuerpo, tienen señales antiapoptóticas, emiten señales que justamente hacen que no puedan morir, o sea, se defienden a sí mismos, ¿verdad?, de la apoptosis, de manera que no puedan morir nunca, ¿verdad? Y tienen también sistemas antiproliferativos alterados, por eso es que empiezan a crecer acentuadamente, ¿verdad? Y pueden invadir otros tejidos. Algo muy importante es que carecen de vaso sanguíneo. Estas células tumorales no tienen vaso sanguíneo ya que no son células normales, pero ¿qué hacen entonces? Usan algún vaso sanguíneo de alguna célula normal para poder nutrirse, ¿verdad? De hecho, elaboran a partir de una arteria o de una vena, pueden elaborar nuevos capilares, ¿cómo se dice? En forma
en forma clandestina, ¿verdad? Es como si fuera que yo agarro, digamos, el cable del vecino y empiezo a ver mi televisor, mi televisión, ¿verdad? Entonces, sin pagar, ¿verdad? Bueno, así mismo se comportan los tumores, ¿verdad? De los vasos que nutren a las células normales, ellas también se nutren, entonces crean nuevos vasos sanguíneos, a eso se llama neovascularización. Entonces, de esa forma entonces se nutren y de hecho se nutren tanto que dejan prácticamente con poca irrigación a las células que son normales, ¿verdad? Usan la vascularización de las células normales para nutrirse ellas y para crecer en forma acentuada. Las causas del desarrollo de los tumores, sobre todo el cáncer, justamente son la activación de los oncogenes que están en forma latente. Nadie sabe en qué momento se va a activar esto. Pues si uno supiese, bueno, ningún cáncer no va a haber, ¿verdad? Porque lo ideal sería que uno tenga, digamos, un mapeo, ¿verdad? De sus genes, ¿verdad? Sabiendo en qué momento se activa un oncogene y, bueno, suprimir ya eso, ¿verdad? Pero muchas veces uno no tiene ni idea en qué momento ocurre esto y, bueno, crecen los tumores hasta que desarrollen síntomas, ¿verdad? De ahí que es muy importante también el control de los pacientes, ¿verdad? Y hay también genes supresores que se pueden inactivar. Uno de los genes supresores es el P53, que es el que controla el ciclo celular y es el que genera la apoptosis, ¿verdad? Entonces, cuando se inactiva el P53 y se activan los oncogenes, como por ejemplo el gen RAS, es lo que se desencadena las mutaciones y por consiguiente el crecimiento proliferativo de los tumores. Bueno, estos oncogenes derivan de los protooncogenes, ¿verdad? Todos tenemos en nuestro cuerpo normalmente unos llamados protooncogenes, ¿verdad? Que eso es, todos tenemos, ¿verdad? Porque todos tenemos genes que estimulan normalmente, fisiológicamente, la proliferación celular, ¿verdad? Para que las células puedan crecer, tenemos unos protooncogenes. Pero ¿cuál es el problema? Que estos protooncogenes sufren una alteración y se convierten en oncogenes, ¿verdad? Y esos oncogenes sí ya son los que forman los tumores, ¿verdad? Los oncogenes actúan a diferentes niveles, ¿verdad? Estimulando factores de crecimiento y también, por supuesto, proteínas que van a generar señales y que van a transcribir ARN, ¿verdad? Eso es lo que ocurre para que la célula pueda crecer. Acá tenemos algunos factores de crecimiento, algunas proteínas que básicamente actúan en los diferentes tumores por diferentes mecanismos, ¿verdad? Tenemos algunos factores de crecimiento que lo que hacen es aumentar la función del gen RAS, es decir, estimular a los protooncogenes. Tenemos algunos factores, por ejemplo, algunos receptores de factores de crecimiento, proteínas reguladoras, y proteínas como las ciclinas, que también lo que hacen es amplificar la función de los protooncogenes, estimular la activación de esos protooncogenes. Y acá tenemos en este cuadro algunos tumores que pueden generar esos factores de crecimiento. El osteosarcoma, ¿verdad? Que es un factor que va a una proteína llamada, que es la proteína RAS. Este RAS a una molécula llamada GTP, sencillamente que hace una llamada vía MAP-quinasa, ¿verdad? Que es una vía. Esto entonces, ¿qué ocurre? Se van a activar los procesos de transcripción del ADN y también, por supuesto, la traducción de proteínas, lo que va a llevar a que la célula pueda tener un material biogenético diferenciado y con mayor cantidad de organelas muchas veces, ¿verdad? Que la célula normal, y eso va a llevar a que prolifere esta célula, a que sea grande, vaya creciendo cada vez más grande, ¿verdad? Y que pueda proliferar, pueda progresar e ir a invadir a otros tejidos. Acá tenemos algunos genes supresores, ¿verdad? Los más importantes son los dos primeros. Hay también una proteína APC, ¿verdad? Pero las más importantes son las que regulan el ciclo celular, es decir, el retinoblastoma y el P53, que básicamente tratan de generar una apoptosis, o sea que la célula cuando digamos, cumple su ciclo celular, tenga que morir, ¿verdad? Es lo normal, ¿verdad? Cuando se inactivan estos genes supresores, entonces no hay nadie que
genere la apoptosis, y la célula entonces, al no tener nadie que regule su apoptosis, sigue viviendo, ¿verdad? Entonces sigue creciendo y eso es lo que genera los tumores, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, el carcinoma de mama, colon y pulmón se da debido a una inhibición del retinoblastoma. En el caso de la inhibición del APC, tenemos los cánceres de estómago, colon y páncreas. Y el P53 vemos que la inhibición, el bloqueo o inactivación del P53 se da en casi todos los tumores, ¿verdad? En casi el 95% de los tumores se debe justamente a una inactivación del P53. Y por supuesto, inactivación de la apoptosis. Podemos tener básicamente neoplasia, ya sea en el parénquima o en el estroma, ¿verdad? Dependiendo de eso se puede clasificar. Hay los diferentes tipos de tumores. Algunos son sarcomas, otros son carcinomas, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde está localizado el tumor. Y bueno, las neoplasias pueden ser benignas y malignas, ¿verdad? Generalmente hablamos de malignas cuando invade, digamos, a otros tejidos y se disemina por la sangre o por los linfáticos, ¿verdad? Hay dos tipos de diseminación, hematógena y linfática, y van a otros tejidos donde pueden invadir a otras células y formar otros tumores y generar, eso es lo que se llama metástasis, ¿verdad? Y puede invadir cualquier otro órgano, pero hay tumores que tienen, digamos, un lugar más frecuente, ¿verdad? De invasión. Y bueno, eso es rápido. Muchas veces una invasión de metástasis ocurre en días, ¿verdad? Así que uno no puede predecir prácticamente en qué momento va a haber la invasión, ¿verdad? Depende mucho del tumor, ¿verdad? Hay tumores más agresivos y hay tumores que dan más tiempo, digamos, para el tratamiento y su invasión es más lenta, ¿verdad? Depende también del tejido de origen y vamos a tener varios tipos digamos, de epitelio, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos algunos tumores benignos, algunos tumores malignos. Si el tumor es un tumor benigno originado a partir del epitelio escamoso, llamamos papiloma. De hecho, dijimos que el papiloma virus genera cáncer, ¿verdad? Genera un tumor, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede generar un tumor benigno llamado papiloma, ¿verdad? Si ese tumor benigno se maligniza, ahí sí ya llamamos carcinoma escamoso, ¿verdad? Si el tumor afecta a una glándula, o sea, un epitelio que es glandular, en ese caso, el tumor benigno va a llamarse adenoma. Pero cuando ese tumor benigno llamado adenoma se maligniza, ahí ya vamos a llamarlo adenocarcinoma, ¿verdad? Porque muchas veces se dice adenocarcinoma por todos los tumores, ¿no? El adenocarcinoma es únicamente un tumor maligno que afecta al epitelio glandular, no hacia el escamoso y no hacia el transicional, que es lo que vamos a ver ahora. El transicional también tiene un nombre, el mismo nombre que el epitelio escamoso, cuando el tumor que lo infiltra es el benigno. También se llama papiloma, pero sin embargo, cuando este papiloma transicional se maligniza, ahí ya recibe el nombre de carcinoma. O sea, la palabra carcinoma ya es sinónimo de cáncer. No así la neoplasia. La neoplasia no es sinónimo de cáncer. Claro que pueden haber cáncer, diferentes tipos de cánceres que son neoplasia, pero cuando yo hablo de neoplasia tengo que tener en cuenta que el otro tipo de neoplasia es el tumor benigno, ¿verdad? Pero cuando hablamos de carcinoma, eso sí o sí significa que es cáncer, ¿verdad? Que es un tumor maligno ya. Acá tenemos algunos nombres también según el tejido mesenquimático que afecta. En el caso de que tengamos un tejido adiposo, por ejemplo, un tumor benigno, por supuesto, ¿verdad? Se llama lipoma. Sin embargo, si es maligno, ya se llama liposarcoma. En el caso del tejido fibroso, tejido conectivo, piel, por ejemplo, ¿verdad? Lo llamamos fibroma. Cuando esto se maligniza, ya se llama fibrosarcoma. Fíjense que la palabra sarcoma significa maligno, ¿verdad? Siempre cuando le agregamos el sufijo sarcoma al inicio de la palabra que corresponde al tumor benigno, bueno, eso ya es maligno, ¿verdad? Entonces en este caso condroma es el tumor benigno
de cartílago. Entonces el tumor maligno se va a llamar condrosarcoma, como ven acá. Leiomioma es un tumor que afecta a los músculos, al músculo liso, ¿verdad? Ya sea de cualquier víscera. Y cuando eso se convierte en maligno, ya se va a llamar leiomiosarcoma. Sin embargo, en el músculo estriado tenemos, por ejemplo, el rhabdomioma. Sin embargo, cuando esto se maligniza, ya se llama rhabdomiosarcoma, ¿verdad? Y en el tejido linfoide, generalmente, ya sea maligno o benigno, el nombre que reciben es leucemia o linfomas, y eso vamos a desarrollarlo más adelante. Que tenemos algunas palabras, algunas nomenclaturas también sobre el caso de la glándula salival. Generalmente el tumor de glándula salival se llama tumor mixto. Y bueno, en ese caso también en el maligno se cumple lo mismo, ¿verdad? Solamente que le agregamos si es benigno o maligno, ¿verdad? Sin embargo, a nivel de la glándula mamaria, el nombre del tumor benigno se llama fibroadenoma. Sin embargo, tiene totalmente otro nombre cuando el tumor maligno afecta a la glándula mamaria. Generalmente nosotros lo llamamos cáncer de mama, carcinoma de mama, pero el nombre correcto es llamarlo cistosarcoma filoides, cuando hablamos de un tumor maligno de la glándula mamaria. Tenemos algunos tipos de tumores que también pueden generarse en cualquier tipo de célula, que puede abarcar cualquier tejido. En ese caso hablamos del teratoma. El teratoma es un tumor benigno que tiene, digamos, varios tipos de células. Es decir, un teratoma es un tumor que puede contener pelo, dientes, cualquier tejido de cualquier parte del cuerpo. Es, por ejemplo, común encontrar, por ejemplo, un teratoma en el estómago que tenga dientes y pelo, ¿verdad? Imagínate tener un tumor en el estómago que tenga dientes, pelo. Inclusive hay tumores mucho más raros, ¿verdad? Pero que existen, ¿verdad? Que contienen inclusive parte de un ojo. ¿Sí? Son tumores que pueden contener cualquier tipo de epitelio, cualquier tipo de tejido, y son benignos, ¿verdad? Ahora, estos tumores teratomatosos se pueden convertir en tumores malignos y llamarse entonces carcinoma o teratoma inmaduro. Todas las neoplasias no son benignas y no son malignas, ¿verdad? Pueden ser de ambos tipos, ¿verdad? Ni el 100% es benigno ni el 100% es maligno. Hay de ambos tipos. Generalmente es importante en un tumor siempre ver la forma, los bordes y las consistencias. Generalmente la forma de los tumores son sólidos, pueden tener quistes, pueden tener varias formas, ¿verdad? Tener pólipos, es decir, tener, por ejemplo, sobreelevaciones o excrescencias. También pueden tener prolongaciones. A veces inclusive puede tener bordes ulcerados, necróticos, ¿verdad? Y depende mucho de la delimitación para saber si un tumor es invasor o no, ¿verdad? Cuando un tumor está bien delimitado, generalmente eso suele ser benigno y no invade a ningún otro tejido. Sin embargo, cuando está mal delimitado, generalmente se considera un tumor invasor y eso puede ser maligno. Hay tumores que pueden ser blandos, pero la mayoría de los tumores tienen una consistencia dura, pétrea, ¿verdad? Es muy importante en los tumores no solamente ver su malignidad o su benignidad, sino que el grado de diferenciación y el estadio tumoral, ¿verdad? Entonces es importante también saber en qué estadio está ese tumor, ¿verdad? Sobre todo si es maligno. La característica citológica, ¿verdad? ¿Qué tipo de célula o de qué tipo de tejido proviene el tumor? Si cómo es la forma de ese tumor, si presenta bastante cantidad de mitosis, ¿verdad? Cuanto más mitosis, bueno, peor, ¿verdad? Porque significa que la célula se está dividiendo más rápido, ¿verdad? Cuanto menos mitosis, mejor, porque significa que la célula tiene un crecimiento más lento. Importante también saber si invade algún tejido circundante ese tumor. Y bueno, lo peor es que invada a otros tejidos que no estén alrededor de ese tumor, ¿verdad? Tejido a distancia, ¿verdad? En ese caso se llama metástasis. Acá vemos, por ejemplo, algún tipo de tejido. Esto es tejido. Acá vemos un tumor, ¿verdad? Vemos totalmente una célula diferente. Esto es músculo.
liso. Y acá vemos un tumor aparentemente benigno, pero por supuesto eso tendrá que verse. Se pueden hacer marcadores también para ver si hay una eventual malignidad o no. Bueno, tenemos varios grados, ¿verdad? Pero en primer lugar, para saber en qué grado estamos localizados o en qué grado está ese tumor, tenemos que tener en cuenta una nomenclatura llamada TNM, que básicamente significa tumor, nódulo y metástasis. Bueno, y eso, según el tipo de tumor, se puede diferenciar en varias características, en varias propiedades. Cada tumor tiene un T diferente, o un N diferente, o un M diferente. Generalmente los tumores se clasifican en 4 estadios según la T, ¿verdad? T1, T2, T3, T4. El N también, que significa nódulos. Cuando hablamos de nódulos me refiero a los ganglios. Si hay invasión a los ganglios o no hay invasión, si hay crecimiento de ganglios, ¿verdad? No, los nódulos también se pueden diferenciar en 4 estadios: N1, N2, N3, N4. Y el M, que significa metástasis, generalmente también se puede dividir, pero se divide en 2 grandes grupos: M0 y M1. M0 significa ausencia de metástasis y M1 significa presencia de metástasis. Y en base a esos estadios se puede diferenciar, digamos, los tumores en 3 grandes grados, ¿verdad? El bien diferenciado, que es el grado 1, el moderadamente diferenciado, grado 2, y el poco diferenciado, el grado 3. Diferenciado me refiero a qué tanto le parece a la célula. Bueno, también hay que tener en cuenta, bueno, es cuestión de aclarar qué tanto le parece a la célula normal. A eso es lo que me refiero con diferenciación. Bueno, las alteraciones morfológicas también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Es decir, la forma de la célula tumoral. Generalmente puede haber no solamente alteración en la forma, sino que también en el tamaño. Las células tumorales son mucho más grandes que la célula normal y tienen totalmente una arquitectura diferente, dependiendo también del grado de diferenciación, ¿verdad? Cuanto más diferenciado está una célula tumoral, cuanto menos le parece, significa eso. Cuanto más diferente es, bueno, peor, ¿verdad? Cuanto está muy poco diferenciado, es decir, muy poca diferencia con la célula normal, bueno, tiene un mejor pronóstico ese tipo de tumor. Es importante también ver la cantidad de mitosis, el aumento en el número de mitosis, que son generalmente mitosis atípicas. Una célula, por poner un ejemplo, se debería dividir, digo bien, 3 veces, ¿verdad? Una célula normal, pongámosle un ejemplo. Sin embargo, una célula del mismo tipo, que es un tumor, se divide 20 veces, ¿verdad? Se divide la célula tumoral, por supuesto que se va a dividir mucha cantidad de veces, ¿verdad? Y cuanto más mitosis presente, que son mitosis atípicas, que no son normales esas mitosis, cuanto más mitosis presenta ese tumor, pues peor, ¿verdad? Más diferenciado va a estar. Cuanto menos cantidad de mitosis, mejor pronóstico, ¿verdad? Porque digamos, no está tan diferenciado, no está tan diferente a la célula normal, ¿verdad? También es importante tener en cuenta la hipercromasia, es decir, el color que presenta una célula, que es debido básicamente al contenido de ADN, ¿verdad? Generalmente las células tumorales presentan mayor cantidad de ADN, porque básicamente al crecer, por supuesto, de tamaño y al alterarse la forma, ese crecimiento tumoral hace que se puedan generar más proteínas y por consiguiente mayor producción de ácido nucleico y de ácido ribonucleico. También la función de las células tumorales no es igual a las células normales, ¿verdad? Presentan una función variada y por supuesto digo bien, no tienen un ciclo marcado, un ciclo celular marcado. Tenemos un tejido en el cual podemos ver células normales y células anormales, ¿verdad? Totalmente diferente. En este caso podemos decir que esto es moderadamente diferenciado, porque tampoco no hay demasiadas células anormales, pero podemos decir que el tumor está moderadamente diferenciado. Grado 2 sería esto, ¿verdad?
Es importante también la velocidad de crecimiento o de propagación del tumor, ¿verdad? Porque generalmente, como ya hemos dicho, los tumores benignos crecen también, ¿verdad? Pero crecen más lentamente, sino, sino que los tumores en cambio, con contrapartida, los tumores malignos crecen mucho más rápido y no solamente crecen en tamaño y en forma, sino que también se diseminan más rápido, ¿verdad? Pasan al tejido circulatorio, pasan a la sangre y van e invaden a otros tejidos. El problema muchas veces es que estos tumores nos dan síntomas, ¿verdad? Por lo tanto, solamente se pueden identificar en los estadios avanzados, ¿verdad? Sí. Cuando el paciente empieza a tener síntomas ya, porque prácticamente está avanzado su enfermedad, avanzada su enfermedad. Bueno, ya dijimos, los tumores benignos pueden crecer, pueden expandirse en forma lenta y a veces forman cápsula. Generalmente forman un tejido que le rodea, llamado cápsula. Hay tumores que no presentan cápsula, pero muchos tumores benignos tienen esa tendencia con frecuencia a formar una cápsula, a encapsularse, ¿verdad? A rodearse de un tejido que le protege de otros tejidos. En el caso de tumores malignos, estos tumores no solamente crecen y se expanden, sino que infiltran, o sea, invaden a otros tejidos. Son tumores irregulares, no están encapsulados, no tienen cápsula, es decir, no están delimitados, son totalmente irregulares y no respetan límites anatómicos, no le importa nada a ellos. Se van, invaden otro tejido, invaden, entre comillas, la privacidad de otro tejido, ¿verdad? Los benignos son respetuosos con eso, ¿verdad? Crecen, se expanden, pero están bien localizados, tienen un borde irregular, están encapsulados, es decir, ellos crecen, pero digamos no invaden, ¿verdad? Respetan, digamos, entre comillas, la privacidad de otros tejidos. Sin embargo, con los malignos no ocurre eso. A ellos no les interesa nada, invaden lo que sea y se diseminan hasta donde sea. La metástasis ya es justamente la diseminación o la infiltración a tejidos que pueden ser tejidos cercanos, circundantes o tejidos a distancia, ¿verdad? Hay 3 tipos de diseminación, de las cuales 2 son las más importantes y las más frecuentes. La vía de diseminación menos frecuente es la diseminación a través de cavidades, es decir, a través de un tejido cercano, se llama también transcelómica, pero las 2 vías de diseminación más importantes y las más frecuentes de las 3 son justamente la diseminación linfática a través de la linfa y la diseminación sanguínea, que es, digamos, la más frecuente en varios tipos de tumores malignos. Es decir, cuando hay metástasis, categóricamente estamos en presencia de un tumor maligno, ¿verdad? Porque los tumores benignos no pueden hacer metástasis, no tienen esa capacidad. No existe tumor benigno que haga metástasis. Automáticamente nosotros hablamos de metástasis y eso es un carcinoma ya, es un cáncer, no podemos dudar. Si no hay metástasis, bueno, puede ser que sea benigno, pero cuando hablamos de metástasis ya no hay duda que eso es un tumor maligno. Bueno, ya dijimos, acá está la diferencia. Este es un cuadro que básicamente diferencia a los tumores benignos con los malignos. Los tumores benignos, como hemos dicho, son encapsulados. Los malignos no tienen esa encapsulación, ¿verdad? Son irregulares, infiltran a otros tejidos. Los benignos se expanden nada más, pero sin infiltrar a otros tejidos. Los malignos sí infiltran. Los benignos no invaden, los malignos sí invaden. Los tumores benignos tienen un tejido bien formado, pero tejido vivo. Tejido que no produce alteración anatomopatológica. Sin embargo, los tumores malignos presentan zonas muertas, zonas de necrosis, pueden romper vasos sanguíneos, pueden generar hemorragia también, ¿verdad? Eso es una particularidad de los tumores malignos y también son factores que, digamos, intervienen en la invasión y en el estadio de los tumores malignos. Cuanto más zonas de necrosis y más zonas hemorrágicas hay, pues más grave o más avanzado está ese tumor maligno, o sea, esa enfermedad cancerígena. Los tumores benignos son bien diferenciados, sin embargo, los malignos son poco diferenciados. Como hemos dicho acerca de la mitosis, los benignos presentan pocas mitosis, ¿verdad?
Sin embargo, los marinos pueden presentar bastante, inclusive cientos de mitosis muchas veces, ¿verdad? Los veninos crecen en forma lenta, es decir, de hecho no invaden ningún otro tejido. Sin embargo, los marinos van creciendo aceleradamente y pueden invadir en cuestión de días a otros tejidos, inclusive a distancia. Un tumor renal, un tumor de intestino puede ir al cerebro, por ejemplo, ¿verdad? Rápidamente se diseminan. Bueno, y como ya hemos dicho, los veninos no dan metástasis. Los marinos sí dan metástasis. No puede haber ningún tumor venino que dé metástasis. Cuando hablamos de metástasis ya es porque ese tumor es un tumor maligno, es decir, es un tumor cancerígeno. Bueno, y acá tenemos un resumen de lo que hemos dicho, ¿verdad? El grado de diferenciación, ¿verdad? Pobremente diferenciado, moderadamente diferenciado, altamente diferenciado, que ya hemos dicho. El grado de hipercromacia que tenía el ADN, eso es el grado nuclear, y el grado de mitosis, ¿verdad? Si hay cuánta cantidad de mitosis, muchas mitosis o pocas mitosis, ¿verdad? En cuanto a eso se puede diferenciar en tres tipos de grados, ¿verdad? Grado 1, grado 2, grado 3, de eso ya hemos hablado. Y el estadio tumoral, el estadio de un tumor, podemos clasificarlo según el TNM, ¿verdad? En 4 estadios según el tamaño del tumor, según la alteración de los ganglios, es decir, de los nódulos. Recuerden que N es nódulo. Podemos clasificar también en 4 estadios: N1, N2, N3, N4. El T era T1, T2, T3, T4. Este es N1, N2, N3, N4. Y en cuanto a metástasis, en solamente 2 estadios, M0, M1, ¿verdad? Hay veces que se agrega un estadio más, ¿verdad? En cada uno de ellos, el TX, por ejemplo, en el cual no se puede evidenciar bien el crecimiento del tumor. El NX, que significa también que no se puede evidenciar la alteración de algún ganglio. Y el NX, que significa que no se puede evidenciar la metástasis, si hay o no metástasis, ¿verdad? Bueno, y muchas veces estos se van combinando, ¿verdad? Ahí puede haber un paciente que tenga un T2 con un N1 y un M0, ¿verdad? O sea, se van combinando los estadios del T con los estadios del N y con los estadios del M, ¿verdad? Y eso es lo que es importante para saber qué tan avanzado está un tumor, sobre todo si es maligno, ¿verdad? En caso de que sea maligno, va a decir un M1, ¿verdad? Que va a ser con presencia de metástasis. Recordemos, el M0 es ausencia de metástasis. Y no solamente para saber el estadio y de qué tan avanzado está la enfermedad, sino que también para saber el pronóstico de esa enfermedad, si tiene un buen pronóstico, si tiene un mal pronóstico, ¿verdad? Y por consiguiente, que es lo más importante, ¿verdad?, la esperanza de vida que se tiene acerca de una enfermedad. Existen varios factores, como ya hemos dicho, factores genéticos. Muchos tumores pueden ser hereditarios. Factores geográficos, depende mucho de la geografía. Hay tumores que se dan más en ciertas regiones. Los tumores de colon, por ejemplo, son más frecuentes en las regiones orientales, en los países de Oriente. Existen tumores en Latinoamérica, por ejemplo, está expandido el tumor el cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata también, ¿verdad? Y bueno, a nivel global, el cáncer de pulmón es uno de los más extendidos, ¿verdad? Debido al consumo de tabaco. Y también tengamos en cuenta que los factores del medio ambiente, los factores contaminantes, pueden incidir, de hecho inciden, y cada vez más, ¿verdad?, sobre la aparición de tumores. También la edad es algo muy importante, ¿verdad? La mayoría de los tumores y cánceres, ¿verdad?, aparecen en edades más avanzadas. Muchos tumores pueden aparecer por encima de los 50 años. La mayoría de los tumores aparecen entre 60 y 70 años en adelante, pero hay tumores que por supuesto pueden aparecer de forma más temprana, ¿verdad? La edad es un índice nada más. Eso no significa que yo no puedo tener un tumor o no puedo no tener cáncer a los 30, a los 40 años, igual. Pero generalmente estamos hablando de la frecuencia de casos de tumores y de cánceres en general aparecen en la tercera edad avanzada.
Aunque hay tumores como las leucemias, por ejemplo, que pueden afectar a... existen leucemias que pueden afectar más a niños y existen otro tipo de leucemias que afectan más a adultos, ¿verdad? Eso vamos a desarrollar en otra unidad, en otro video, los tipos de leucemia según el grupo etario. La herencia, ya dijimos, es algo muy importante. Existen tumores que son predisponentes a desarrollarse. Uno tiene una susceptibilidad de desarrollar un tumor. Por eso es importante el control, no más bien de signos, ¿verdad? Porque como hemos dicho, muchos signos de estos tumores aparecen cuando la enfermedad está avanzada. Más bien el control por laboratorio, estudios de imágenes, un control clínico, ¿verdad? Habitual de rutina, ¿verdad? Porque lo importante es detectar los tumores, y sobre todo si es un cáncer, en estadios iniciales para que se pueda tener un buen tratamiento y para que la enfermedad no pueda progresar y eventualmente generar una curación. Pero sin embargo, si esto se identifica recién en estadios avanzados, prácticamente no hay gran cosa que hacer, el tumor ya no se puede curar y esto puede progresar, puede invadir a otro tejido y bueno, eso genera rápidamente la progresión y puede llevar a la muerte rápidamente en el paciente. También tiene que ver muchas veces, hay que tener en cuenta también muchas veces algunas características que son que hacen diferente a un tumor de otro según la localización de estos tumores. Pueden generar, por supuesto, trastornos funcionales en cualquier paciente, pueden debilitar al paciente, pueden hacer que el paciente digamos, no tenga más movilidad, pueden dejar paralítico a un paciente, ¿verdad? Dependiendo mucho de dónde esté el tumor, ¿verdad? Evidentemente que van a sobre todo los malignos, ¿verdad? Van a generar algún tipo de trastorno funcional, ¿verdad? Hay tumores que generan disnea, al paciente no le cuesta respirar. Bueno, muchas veces depende de dónde esté localizado o dónde esté, cuál es el tejido que afecta, cuál es el foco primario también y por supuesto a dónde metastatiza esto, o a dónde metastatiza estos tumores, ¿verdad? Muchas complicaciones pueden generar, ¿verdad? Complicaciones, infecciones, muchas hospitalizaciones, inclusive hay tumores que llevan a terapia al paciente, pueden generar coma si es que afecta el sistema nervioso central y bueno, la complicación más grave de esto es la muerte, ¿verdad? Bueno, lo importante es saber, como ya les dije, saber la historia clínica del paciente, saber qué signos tiene el paciente si es que los tuviera. La historia familiar es muy importante, saber si ya hay antecedentes de tumores o de cáncer en la familia, ¿verdad? Sobre todo en los del primer parentesco, para hacerse los estudios y bueno, en caso de que haya un tumor, estadificarlo y tratarlo en sus estadios iniciales. Y bueno, en caso de que aparezca un tumor, es importante consultar a tiempo, ¿verdad? Con el clínico, hacerse la anatomía patológica, la biopsia del tumor, ¿verdad? Para saber qué tipo de tumor es, por supuesto, qué tipo de célula representa ese tumor, si es epitelial, si es glandular, si es transicional, y por supuesto saber el estadio, ¿verdad? Saber en qué estadio, en qué T, en qué N y en qué M está localizado ese tumor, y por supuesto apoyados por las imágenes, los estudios de imágenes como la resonancia magnética. Una radiografía de tórax puede ser un primer método de imagen que puede orientar hacia algún tumor, ¿verdad? Pero lo más importante es hacerse otros estudios como la tomografía axial computarizada, que básicamente localizan y pueden dar mayores datos sobre la localización del tumor o alguna eventual metástasis. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre la temperatura, cómo se puede regular la temperatura, y bueno, un poco vamos a hablar también acerca de la fiebre, ¿verdad? La mejor forma de evaluar la temperatura es por medio del termómetro. Hay hoy día termómetros a base de mercurio y también a base de electrónico, termómetros electrónicos. Los lugares donde se puede tomar la temperatura son el oído, la boca, las axilas y el recto, ¿verdad? Pueden haber pequeñas diferencias entre esos lugares, ¿verdad? En el recto generalmente hay un poquito más de temperatura que en la cavidad bucal, ¿verdad? Pero no hay tanta diferencia entre las temperaturas de esas zonas.
La temperatura cutánea básicamente depende mucho de la temperatura ambiente. La temperatura normal, como dijimos, en la boca es diferente a la del recto, ¿verdad? En la boca generalmente la temperatura normal es entre 36,7 y 37 grados, y en el recto puede llevar inclusive ya por encima de 37 grados, ¿verdad? Lo que no tiene que es en ningún lado superar los 37,5, porque a partir de 37,5 a 37,9 es febrícula, y a partir de 38 grados en adelante hablamos de fiebre. Bueno, la temperatura corporal es un equilibrio, o se mide mediante el equilibrio entre la ganancia y la pérdida de calor. Hay factores que contribuyen a la ganancia y también a la pérdida de calor. Vamos a hablar justamente de eso ahora. La pérdida de calor básicamente depende mucho del metabolismo corporal, metabolismo orgánico que ocurre dentro de las células, y por supuesto este metabolismo tiene, digamos, una génesis en diferentes ocasiones, en diferentes eventos. Por ejemplo, el ejercicio aumenta el metabolismo, también la contracción de los músculos, que es el acto de tiritar, también puede producir calor. Por eso es que uno cuando tiene frío genera ese tiriteo para de esa forma entonces contraer los músculos y producir calor, ¿verdad? También las hormonas T3 y T4, sobre todo la T4, la tiroxina, puede generar aumento de calor porque genera aumento del metabolismo. Y las hormonas también que se producen en la glándula suprarrenal, están en el caso de la noradrenalina y la adrenalina, también aumentan el metabolismo generando la producción de calor, ¿verdad? Generalmente esto se da debido a la estimulación del sistema nervioso autónomo, exclusivamente simpático, ¿verdad? El parasimpático hace lo contrario, ¿verdad? La pérdida de calor depende de dos factores muy importantes. En primer lugar, depende de la piel, ¿verdad? Depende de la piel y de los receptores que están en la piel. Los receptores térmicos, es decir, depende de la velocidad en la cual se conduce desde la piel. Y por supuesto, depende de esa transferencia de calor que hay de la piel al ambiente. La piel es un sistema de aislamiento que tiene el organismo, que lo aísla del medio ambiente. También los otros tejidos que conforman este sistema aislante es el tejido subcutáneo y por supuesto el tejido adiposo, la grasa. La grasa es sencillamente un buen aislante y un buen conductor también, aunque podemos decir que su cantidad conductora no es tanto como la piel, por ejemplo, y como los tejidos subcutáneos, ¿verdad? Porque nada más que un tercio de lo que conducen la piel y los tejidos subcutáneos puede conducir la grasa. El tejido subcutáneo es uno de los mejores conductores y uno de los tejidos que mejor mantiene, digamos, la temperatura del cuerpo. También tenemos un sistema que radia calor, ¿verdad? Que elimina calor, que transfiere calor, ¿verdad? Y la piel es justamente uno de ellos, ¿verdad? Uno de los tejidos que forman parte de este sistema radiador. Básicamente, gracias a la piel podemos eliminar entonces el calor por medio del sudor, y eso se debe gracias al plexo venoso que tenemos en la piel, ¿verdad? Sobre todo en las áreas expuestas del cuerpo, ¿verdad? Depende mucho de esto del sistema simpático. El sistema simpático es lo que genera básicamente esta regulación en la piel, ¿verdad? Para poder eliminar o para poder perder este exceso de calor. Estos son los mecanismos físicos o biofísicos que básicamente nos hacen perder calor. El más importante y el más frecuente de todo es la radiación que se da justamente por la piel, en la cual nosotros sudamos. La conducción también, la convección, que es gracias a la circulación de la sangre, y la evaporación, que básicamente es cuando nosotros respiramos, ¿verdad? Por medio de la respiración también podemos perder calor. Este proceso se llama evaporación. Son los 4 principios básicos que nos ayudan o que regulan la pérdida de calor. El sudor es una forma de perder calor, una forma de eliminar calor. Está regulado por el sistema nervioso autónomo, y básicamente esto depende de un área que se encuentra en el hipotálamo llamado área preóptica, que es en la cual
se estimula, ¿verdad? Sí. Las personas que sudan mucho muchas veces tienen activado este área preóptica, ¿verdad? El sudar es algo importante, es decir, ayuda a eliminar el exceso de calor y también ayuda a eliminar impurezas, aunque también se eliminan electrolitos, ¿verdad? Así que evidentemente al sudar hay que ingerir agua y ingerir electrolitos, porque si no uno se puede deshidratar también. O sea, el sudar está bien, pero el exceso de sudar también puede ser nocivo para el organismo. Eso sobre todo se da en las personas que se ponen esa faja, ¿verdad? Con intención de sudar, ¿verdad? Está súper bien eliminar impurezas, pero esas personas que sudan mucho deben consumir más cantidad de agua para reponer el agua justamente que se pierde y los electrolitos. Bueno, y básicamente el sudor se da por activación de las glándulas sudoríparas que están en la piel y que están inervadas por fibras que dependen del parasimpático, ¿verdad? Por fibras colinérgicas. Pero hay que tener en cuenta que el sudor también se puede generar por un ejercicio físico, ¿verdad? Entonces, en ese caso el sudor se da más bien no por el parasimpático, sino por acción del simpático, que genera una estimulación o una liberación de dos sustancias llamadas adrenalina y noradrenalina en la glándula suprarrenal, o también llamada glándula adrenal. Entonces, los que controlan, digamos, la temperatura son neuronas que están en el hipotálamo. El hipotálamo es el centro termostático corporal, el que controla en forma general la temperatura del cuerpo. Y existen neuronas que básicamente son sensibles al calor y son sensibles al frío, ¿verdad? Es decir, las neuronas sensibles al calor básicamente empiezan a generar descargas cuando se eleva la temperatura corporal, y bueno, las que son sensibles al frío básicamente hacen lo mismo, generan una descarga neuronal cuando disminuye la temperatura. Existen también unos receptores que se encuentran en forma profunda en órganos viscerales, por ejemplo, también cerca de las venas, y pueden haber también diferentes tipos de señales que generen, digamos, una activación o una inhibición de los centros termostáticos, ¿verdad? Existen algunas respuestas, por ejemplo, cuando uno tiene frío, cuando se produce un enfriamiento del cuerpo. En primer lugar, la persona puede empezar a tiritar, ¿verdad? Dijimos ya que el tiriteo es una respuesta que dan los músculos para producir calor, porque la contracción muscular genera energía y esa energía se puede percibir en forma de calor, ¿verdad? Para regular la temperatura corporal. También, por supuesto, se inhibe en el núcleo preóptico del hipotálamo, inhibe la sudoración, ¿verdad? La sudoración solamente ocurre cuando uno tiene una temperatura por encima de lo normal. Cuando hay una disminución de temperatura, obviamente no se va a sudar, se inhibe la sudoración, y a nivel de la piel básicamente ocurre algo muy importante: disminuye el calibre de los vasos sanguíneos, y eso es muy importante para que pueda aumentar básicamente la temperatura corporal y llegar al equilibrio. Bueno, todo esto ocurre como prevención de la hipotermia. Sin embargo, los mecanismos que reducen la temperatura son lo contrario, ¿verdad? En primer lugar, la vasodilatación de los tejidos epiteliales, la sudoración, que es una forma de enfriarse que tiene el cuerpo. Cuando nosotros sudamos es porque nos estamos tratando de enfriar, ¿verdad? Debido al aumento de calor, el cuerpo trata de enfriarse, de perder el calor, de radiar el calor, ¿verdad? Como tiene el automóvil, cuando no tiene su radiador, que básicamente trata de enfriar el motor, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo también tiene la piel que trata de enfriarnos, ¿verdad? Por medio del sudor. Y disminuyendo esa producción de calor que se da dentro de la célula. Esos son los mecanismos que pueden reducir la temperatura. Bueno, los mecanismos que elevan la temperatura ya dijimos, ¿verdad? No olvidar que el sistema simpático también es uno de los que regula la temperatura, incrementando esta temperatura. Y por supuesto ya dijimos, ¿verdad? El mecanismo metabólico de la T4, ¿verdad? Generalmente por eso es que la persona que tiene muchas hormonas tiroides puede tener bastante calor, bastante intolerancia al calor, ¿verdad? Eso se da en las personas que tienen hipertiroidismo. Sin embargo,
en las personas que tienen poca hormonas tiroides, ¿verdad? Que tienen hipotiroidismo, pueden tener lo contrario, pueden tener bastante frío, ¿verdad? Bastante intolerancia al frío. Así que las hormonas tiroides son muy importantes en la regulación de la temperatura. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la fiebre, cómo se produce, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la producción y a la génesis de la fiebre, y también vamos a hablar de las curvas febriles, ¿verdad? La fiebre sencillamente es un sistema de defensa que tiene el cuerpo, ¿verdad? Un sistema que te indica que tu cuerpo se está defendiendo frente a un agente patógeno generalmente, o frente a algo inflamatorio, ¿verdad? Generalmente se puede dar esto debido a una infección, a una inflamación, a una respuesta autoinmune, inclusive también en tumores, aunque muchos tumores no generan fiebre, pero puede haber alguna excepción, ¿verdad? En la cual un tumor genere alguna, ahí está justamente neoplasia, ¿verdad? En la cual se genere fiebre. Ocupa un papel protector, ¿verdad? Por eso la fiebre es algo bueno, vamos a decir entre comillas, ¿verdad? No es algo agradable, pero la fiebre indica que hay una respuesta del organismo, que el organismo está generando una guerra, una batalla contra algún agente invasor, ¿verdad? Aunque también no todo es bueno en la fiebre, porque en la fiebre también se pueden producir destrucción de las células NK, natural killer, las células asesinas, y también se pueden destruir algunos ADN, ¿verdad? Así que una fiebre muy prolongada tampoco no es todo beneficiosa, ¿verdad? Pero la fiebre tiene su parte positiva, que es básicamente un signo que nos muestra que nuestro organismo está luchando contra un agente, digo bien, invasor, que puede ser algún microorganismo, ¿verdad? Bueno, y esto ya hablamos, ¿verdad? El área preóptica es el que controla, digamos, la temperatura. Bueno, ya hablamos de esas neuronas, así que vamos a ir directamente ya a cómo se produce la fiebre. Esta temperatura corporal básicamente se genera cuando se rompe ese equilibrio que se da entre la génesis de calor y la disminución de calor, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio para que no haya fiebre. Cuando se rompe ese equilibrio, ahí es donde aparece el signo de la fiebre. Ya dijimos, ¿verdad? Es una respuesta que se da por diversos mecanismos que vamos a explicar en un rato. El hipotálamo trata de regular la temperatura corporal, ¿verdad? Pero cuando se cumple una alteración o un desequilibrio en esa regulación, es ahí donde aparece la fiebre. ¿Por qué puede aparecer un desequilibrio en la temperatura? Sencillamente debido a un pirógeno, ¿verdad? De una sustancia que puede ser una bacteria, un virus, ¿verdad? Que induzca a una activación o una respuesta de los glóbulos blancos. Es decir, ingresa un pirógeno exógeno, llámese bacterias, virus, lo que sea, hongos, protozoarios, parásitos, ¿verdad? Y ese pirógeno exógeno genera un pirógeno endógeno, ¿verdad? Genera una respuesta. ¿Quién es parte de esa respuesta? Los glóbulos blancos, los neutrófilos, los linfocitos, que luchan contra el agente invasor. Pero esa lucha desencadena algo. ¿Qué es ese algo que se desencadena? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? La generación de los mediadores inflamatorios, ¿verdad? Esos pirógenos exógenos entonces activan a los pirógenos endógenos, y eso desencadena una respuesta inflamatoria que consiste en una cascada inflamatoria en la cual se van liberando citocinas, prostaglandinas, ¿verdad? Y esas prostaglandinas son las que generan los signos de la fiebre, ¿verdad? O el signo llamado fiebre, ¿verdad? Bueno, justamente vamos a hablar de esos mediadores ahora. Algunas son monoaminas, pueden haber iones, las prostaglandinas, que son las más importantes entre todos los mediadores, y por supuesto nucleótidos, es decir, citocinas. Algunos mediadores químicos que también son transmitidos o son liberados por el hipotálamo cuando hay una regulación de la temperatura es la serotonina, por ejemplo, que básicamente es muy importante en el incremento de esa pérdida de calor. La noradrenalina, ya dijimos que es un neurotransmisor que es liberado por la glándula suprarrenal y que actúa sobre el hipotálamo
para producir calor, ¿verdad? Es lo que incrementa el calor. La serotonina hace lo contrario, lo que hace es tratar de que se pierda más calor, ¿verdad? Y las prostaglandinas básicamente son las más importantes, sobre todo la prostaglandina E1, que es la que activa la que participa de la activación de las respuestas frente a un pirógeno, y básicamente es una de las partes, forma parte de lo que es la respuesta inflamatoria con la cual aparece la fiebre, ¿verdad? Justamente existen fármacos que inhiben a las prostaglandinas, que son antiprostaglandínicos, por ejemplo la dipirona, que es un antipirético, el ibuprofeno también, los antiinflamatorios en general, y bueno, y uno de ellos es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que justamente su mecanismo de acción farmacológico es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Acá tenemos la fisiopatología o el mecanismo de producción de la fiebre. Aparece un agente infeccioso que puede ser una bacteria, virus, una toxina. Eso genera la activación y la entrada en acción de las células blancas, las células de defensa, los monocitos, por ejemplo, ¿verdad? Las demás células blancas y sobre todo los macrófagos, que se van y se encargan de fagocitar a estos agentes infecciosos o pirógenos exógenos, y generan unos pirógenos endógenos, que son estos, ¿verdad? ¿Qué son estos? Los mediadores inflamatorios. Las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, ¿verdad? Que son los pirógenos endógenos, ¿verdad? Y que son llamados también mediadores inflamatorios. Y no nos olvidemos que acá también estarían las prostaglandinas, que básicamente van a ir y estimular al hipotálamo para que haya un aumento de la temperatura, un aumento del punto de ajuste de ese centro termorregulador, por lo cual va a aumentar la conservación y producción de energía y por supuesto de calor, y va a disminuir la pérdida de calor. Entonces al producirse ese desequilibrio es ahí donde va a aparecer la fiebre. Es decir, para que aparezca la fiebre tiene que cumplirse una serie de procesos, una serie de pasos. Desde que aparece un agente pirógeno exógeno, digo bien, hasta la formación de un pirógeno endógeno, la activación del hipotálamo, o sea, del centro de ajuste del hipotálamo, y el desequilibrio entre la producción y la pérdida de calor, hasta que lleguemos a la fiebre. Bueno, muchas veces también esto puede ser debido sencillamente por una alteración metabólica, ya sea del T4, de las hormonas tiroides, o bien debido a la activación de la noradrenalina, la adrenalina, las catecolaminas, o bien puede ser debido a un deterioro de la capacidad que tenemos nosotros de perder calor. En ese caso hablamos de un golpe de calor que generalmente se da, generalmente uno tiene cuando se expone mucho a los rayos del sol. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de producción de calor? En primer lugar, los alimentos generan calor porque generan energía. Hay alimentos que generan más energía que otros, sobre todo los carbohidratos y los lípidos. Los carbohidratos pueden generar 4 kilocalorías por gramo, y los lípidos son los que más producen energía porque pueden generar 9 kilocalorías por gramo. Así que los alimentos son buenos productores de calor y de energía. Hay fuentes externas, por supuesto, ¿verdad? La luz solar como principal fuente externa, y también el metabolismo intrínseco, el metabolismo orgánico que se cumple dentro de los órganos. La respiración, de hecho, y la circulación generan calor. Es decir, de hecho nosotros generamos calor sencillamente en cada función que hagamos. El cerebro también genera una pequeña parte de calor también, el metabolismo cerebral, el metabolismo muscular, y por supuesto las vísceras abdominales generan calor. Cuando las vísceras abdominales trabajan, eso también generan calor. Todo esto lleva, digamos, a la producción de calor. Sin embargo, existen, ya dijimos esto, existen mecanismos que hacen perder calor, que inducen una pérdida de calor. Sobre todo lo más importante es la radiación, o sea, el sudor,
la convección también, la conducción, ¿verdad? Pero lo más importante es la radiación por medio de la piel y la evaporación, sobre todo por medio de la respiración. Ahí está lo que ya hemos dicho, ¿verdad? La sudoración es el mecanismo más importante de pérdida de calor. Y las etapas de la fiebre. La fiebre tiene un inicio, ¿verdad? Un principio. Generalmente eso se da, en las infecciones generalmente se da después del pródromo, después del periodo de incubación de un virus o de una bacteria. Luego ese principio, digamos, se convierte en un estadio de crecimiento. La fiebre crece, digamos, la curva de crecimiento de la fiebre. Luego se mantiene, digamos, en un periodo de estado. Luego va disminuyendo la temperatura. Eso se llama el descenso. Y finalmente cede la fiebre. Eso se llama la terminación de la fiebre, que puede ser en lisis o en crisis. Vamos a ver enseguida eso. El principio sencillamente es el periodo inicial de la parte clínica, o sea, del cuadro clínico de síntomas y signos de un agente infeccioso, de una enfermedad infecciosa, digo bien. Generalmente se acompaña de debilidad muscular y articular y puede estar acompañado de escalofríos. Luego, el crecimiento es, digamos, a lo que nosotros llamamos la curva gráfica, que vamos a explicar enseguida cuáles son los tipos de curvas febriles. Luego hay un periodo de estado en el cual no hay variaciones en los picos febriles. Y el estadio de terminación puede ser de dos tipos, ¿verdad? Ya sea lisis o crisis, dependiendo si la fiebre cede rápidamente, si bruscamente, o si va descendiendo en forma gradual. Y si esto no se cura, por supuesto, si esto no termina, por supuesto, puede acompañarse la fiebre de una muerte, ¿verdad? Ya sea por colapso cardiocirculatorio o por una hipertermia. Hablamos de hipertermia cuando la temperatura sobrepasa los 42 grados centígrados. El periodo de estado generalmente es el periodo en el cual básicamente puede generarse algún cambio, aunque no hay demasiados cambios, ¿verdad? A nivel febril, a nivel de las curvas febriles. Se llama también periodo de Armé o de Fastigium. Y el descenso ya dijimos, ¿verdad? Puede tener puede darse en forma de crisis o de lisis. En forma de crisis es cuando la fiebre bruscamente desciende y termina. Sin embargo, cuando la temperatura va disminuyendo, digo bien, es el periodo de lisis, ¿verdad? Cuando va disminuyendo gradualmente a través de los días esa temperatura corporal, hasta llegar a los valores normales. Y vamos a hablar ahora de las curvas térmicas, de los gráficos en los cuales se puede determinar los tipos de fiebre. En primer lugar, la fiebre continua. La fiebre continua, como se ve en el gráfico, tiene una forma de meseta y, por supuesto, al haber fiebre, significa que hay una temperatura mayor a 38 grados, inclusive mayor a 39 grados, con pequeñas oscilaciones, ¿verdad? Durante varios días que no sobrepasan los 1 grado, ¿verdad? Y se mantiene más o menos entre 39, 40, 38, ¿verdad? Y puede ser mayor a 39, llegar a 40, o puede ser menor a 39, llegar a 38, ¿verdad? Pero nada más que hay variaciones de 1 solo grado, no más de eso. La fiebre remitente es el tipo de fiebre en la cual la variación ya es más de 1 grado. Es decir, es una fiebre, digamos, alta, en la cual puede variar, puede aumentar 1,5, puede inclusive más de 1,5, puede aumentar inclusive 2 grados y después bajar 2 grados, ¿verdad? Pero la característica es que nunca llega a la temperatura normal, siempre se mantiene por encima de 38 grados. Esa es la característica fundamental de la fiebre remitente. Y eso mismo, pero llegando a la temperatura normal, es lo que se considera fiebre intermitente. Esa es la diferencia, ¿verdad? La remitente son, digamos, fluctuaciones mayores a 1,5 y la intermitente también, ¿verdad? Pero en el caso de la remitente, las fluctuaciones nunca llegan a menor a 38 grados, nunca llegan a bajar más de 38 grados, ¿verdad? Sin embargo, en la intermitente sí pueden llegar inclusive a 37,5, ¿verdad? 37,4, ¿verdad?
desaparece, llegan a la temperatura normal. Esa es la diferencia entonces entre remitente e intermitente. Y ahí vemos el gráfico, ¿verdad? En el caso de la remitente, hay fluctuaciones inclusive de 1,5 o 2 grados, pero siempre se mantiene por encima de los 38 grados, nunca baja por debajo de los 38 grados. Sin embargo, en la intermitente vemos que la curva gráfica puede tener oscilaciones mayores a 1 grado, mayores a 1,5, pero en algunas ocasiones esto puede llegar a la temperatura normal, a 37, 37,5, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la remitente y la intermitente. La fiebre recurrente sencillamente es la fiebre en la cual tenemos aparición de fiebre de varios días, alternados con varios días de temperatura normal. Por ejemplo, 3 días de fiebre, luego hay 2 a 3 días de temperatura normal, no hay fiebre, luego vuelve a aparecer otra vez 2 a 3 días de fiebre, ¿verdad? Entonces, varios días de fiebre, varios días de temperatura normal y nuevamente varios días de fiebre, así, en forma recurrente, en forma en la cual vuelve a aparecer la fiebre. Justamente de ahí viene la palabra recurrente, de recurrir, de volver a aparecer. Y la fiebre ondulante, sencillamente, dentro de un mismo día puede haber fiebre, temperatura normal, ¿verdad? Es decir, oscilaciones dentro de un mismo día. Genera esta curva febril en forma de ondas. Bueno, acá tenemos algunas patologías que se pueden dar o que pueden ser causa de estos tipos de fiebre. En el caso de la fiebre continua, tenemos, por ejemplo, lo más frecuente es la tuberculosis, la neumonía también, y por supuesto la infección generalizada, a la cual llamamos también sepsis, ¿verdad? En el caso de la fiebre remitente, hay enfermedades reumáticas como la fiebre reumática, las infecciones también de la piel en la cual se forman abscesos como las supuraciones, y por supuesto también las enfermedades respiratorias que afectan al tejido parenquimatoso pulmonar y también a los bronquios, llamados bronconeumonía. La fiebre intermitente también se da en la sepsis, ¿verdad? Igual que la fiebre continua. Pueden haber ciertos accesos, ¿verdad? Y ciertas infecciones como el paludismo, ¿verdad? En la fiebre recurrente, las causas más frecuentes de fiebre recurrente son infecciones que afectan a las meninges, como la meningococemia, y también infecciones como la malaria, ¿verdad? Y la fiebre ondulante es el tipo de fiebre más raro, el tipo de curva de fiebre más raro que existe, ¿verdad? Pero en este caso, las enfermedades son específicas de este tipo de fiebre, ¿verdad? Pueden aparecer en brucelosis, pueden aparecer en enfermedades que afectan a la sangre, como la enfermedad de Hodgkin, y también en ciertas infecciones del endocardio, ¿verdad? La endocarditis, que generalmente es debido a bacterias. Bueno, esto sería un resumen nada más, cómo se produce la fiebre. Ya sabemos que los pirógenos exógenos activan a los endógenos. Esto genera una activación de las prostaglandinas que finalmente llegan a activar a ciertas sustancias como la noradrenalina, que es un neurotransmisor. Puede generarse la activación del AMP cíclico, sobre todo cuando se van a contraer los músculos en el mecanismo de tiriteo, por ejemplo. Y finalmente esto genera una descarga neuronal sobre el hipotálamo, en la cual va a aumentar la generación de calor y va a disminuir la disminución de la pérdida de calor. Los pirógenos ya dijimos cuáles son. Los más importantes son las prostaglandinas, las citocinas, cuando hablamos de pirógeno endógeno, y los pirógenos exógenos son básicamente los microorganismos como las bacterias, los virus. Bueno, ¿y de qué forma se puede inhibir la fiebre? Existen algunos fármacos justamente que son llamados inhibidores de la fiebre, ¿verdad? Algunos lo que hacen es inhibir la síntesis proteica para evitar o bloquear la liberación del pirógeno. Y también tenemos otros antiinflamatorios llamados inhibidores de la ciclooxigenasa, que básicamente lo que actúan no es sobre los pirógenos, actúan sobre la respuesta hipotalámica. También existen los corticoides, que básicamente tienen una función a nivel del hipotálamo, tienen una acción central
inhibiendo básicamente la formación de los pirógenos endógenos. Los estrógenos también actúan sobre la producción de pirógenos, bloqueándolos o inhibiéndolos. Bueno, esto es sencillamente para explicar cómo es que se producen los tiritones. La señal sensitiva básicamente llega al cerebro, activa la neurona motora y básicamente gracias a eso se puede generar la contracción de los músculos, que básicamente son los tiritones que se generan que se producen para generar calor. Y bueno, en el frío ocurre lo contrario, ¿verdad? En el frío básicamente se inhibe este centro de producción de calor y por lo tanto básicamente para que uno pueda descargar, digamos, el calor, se generan este tipo de tiritones que van a producir calor. Bueno, los tipos de fiebre ya hemos hablado con los gráficos. Y bueno, hay que tener en cuenta que la fiebre hay que tratarla, ¿verdad? Por más que la fiebre sea algo bueno, beneficioso, que es una respuesta que se da ante alguna infección o inflamación, hay que tratar esta fiebre porque la fiebre puede tener trastornos, puede generar trastornos, sobre todo en las células NK, en el ADN. Entonces, es importante tratar la fiebre cuando hay un golpe de calor, cuando por supuesto hay epilepsia. Muchas veces la fiebre en los niños sobre todo genera convulsiones, cuando exista delirio y cuando esto afecte a la circulación, es decir, cuando disminuye la frecuencia cardíaca, cuando disminuya la presión arterial, ¿verdad? Y inclusive eso puede llevar al shock, ¿verdad? Entonces es importante siempre tratar la fiebre, sobre todo en estos casos. También cuando hay fiebre en personas que tienen insuficiencia cardíaca y respiratoria, ya dijimos, en el caso de los niños también hay que tratar la fiebre porque esto puede generar trastornos a nivel del sistema nervioso central. Cuando hay una fiebre muy alta, por encima de los 40 grados, es importante en el embarazo tener en cuenta que la fiebre puede generar trastornos en el crecimiento del feto. Entonces es importante tratar la fiebre en la embarazada. En la menstruación también, por supuesto, ¿verdad? Y en los niños, ¿verdad? Los pacientes que tienen antecedentes de convulsiones. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes acerca de los mecanismos fisiopatológicos, acerca de la formación de las neoplasias y también de cómo se produce la fiebre, cómo se regula la temperatura corporal, ¿verdad? Y cómo se puede generar sencillamente la producción y la eliminación de calor. Esperemos que les haya sido útil. Si les gustó el video y si aprendieron, por supuesto me gustaría que le pongan un me gusta al video y que se suscriban a mi canal para tener mayores novedades sobre próximos videos, próximas unidades. Eso es todo y bueno, muchas gracias por su atención.